Xabi Alonso ya no es más entrenador del Real Madrid. El técnico español deja el banquillo del club blanco después de perder la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, un partido que terminó siendo la gota que derramó el vaso. La salida de Xabi Alonso, siendo honestos, no fue una sorpresa. Era algo que se venía comentando desde hace tiempo, desde dentro del club, desde la prensa y sobre todo desde la afición. Ya se sentía que el proyecto no iba por un buen camino, fue un entrenador que terminó perdiendo el vestuario, que no logró imponer sus ideas y que permitió que los egos de los jugadores estuvieran por encima del colectivo. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? ¿En qué momento se rompió todo? Xabi Alonso llegó al Real Madrid en mayo de 2025, después de 2 temporadas increíbles en el Bayer Leverkusen. Y hay que decirlo como es, su primera temporada fue histórica. Ganar la Bundesliga de manera invicta no es cualquier cosa, y menos en una liga dominada durante años por el Bayern Múnich. Ese Leverkusen jugaba bien, presionaba alto, tenía identidad, intensidad. Xavi se consagró como uno de los entrenadores jóvenes más prometedores del mundo, alguien que parecía destinado a marcar una época en la élite del fútbol europeo. Cuando el Real Madrid lo anunció, la ilusión fue enorme. Muchos pensaban que por fin el club iba a dar ese salto a un estilo más moderno, más trabajado tácticamente, pero sin perder la esencia ganadora. Pero la realidad fue muy distinta. Ese estilo tan trabajado que se veía en el Leverkusen nunca terminó de aparecer en el Madrid. El equipo se veía perdido, sin mecanismos claros y con una dependencia exagerada en las individualidades. La sensación era siempre la misma, que Mbappé resolviera arriba, que Courtois salvara abajo y que el resto improvisara. Vinicius jugaba bien cuando quería, sin constancia. Valverde parecía más enfocado en quejarse por su posición que en dejarse la vida como antes lo hacía. Bellingham, que hace 2 temporadas venía de ser figura absoluta, se convirtió en un fantasma más en muchos partidos importantes. Incluso jugadores que habían empezado bien la era Xavi, como Arda Güler, Dean Huijsen o Álvaro Carreras, fueron bajando su nivel partido tras partido hasta terminar completamente fuera de ritmo. El equipo no creció, no mejoró, y lo peor es que no transmitían nada. Pero hay un momento donde la mayoría del madridismo señala como el verdadero inicio del desastre. La famosa foto, el instante en el que Xavi pierde definitivamente el vestuario. El clásico contra el Barcelona, cuando decide sacar a Vinicius, siendo uno de los mejores jugadores del partido. Más allá del cambio en sí, lo que vino después fue lo verdaderamente grave. Vinicius sale furioso, diciendo que se quiere ir del club. Xabi Alonso frío, distante y sin acercarse a darle la mano. Desde ese momento, algo se rompió. Y lo más duro es que ese día el Real Madrid ganó el partido, pero aún así terminó perdiendo mucho más que 3 puntos. Después de ese clásico, todo se vino abajo. Llegó la derrota contra el Liverpool, un equipo que en ese momento venía en una pésima racha. Luego 3 empates consecutivos en la Liga, regalando el liderato al Barcelona. Después la eliminación en Champions contra el Manchester City, más tarde la derrota contra el Celta de Vigo en la Liga y finalmente perder la final de la Supercopa de España otra vez contra el Barcelona. Si sumamos también las derrotas contra el Atlético de Madrid, incluyendo ese doloroso 5-2 y la goleada recibida del Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes, el panorama es devastador. Prácticamente el Real Madrid perdió contra todos los equipos de nivel que enfrentó. Las únicas excepciones, el primer clásico contra el Barcelona, que de nada sirvió porque terminó regalando el liderato jornadas después, y las semifinales de Supercopa contra el Atlético. Xavi definitivamente no pudo trabajar como él quería. Su idea de juego nunca se plasmó, pero más allá de lo táctico, el problema más grave fue el vestuario. Y aquí es donde surge la comparación con Carlo Ancelotti. Ancelotti era criticado porque su Madrid no se veía tan trabajado tácticamente, pero algo que sí tenía era el control del vestuario. Los jugadores lo respetaban. Con Xavi pasó todo lo contrario. En los medios se empezó a hablar de la falta de disciplina de jugadores llegando tarde a los entrenamientos, mismos jugadores que se iban antes que el resto. Esto no puede pasar en uno de los clubes más grandes del mundo. Xavi, a pesar de ser una leyenda del club, terminó siendo visto como un entrenador más, no como una autoridad, y quedó totalmente demostrado en la final de Supercopa, cuando Xavi quiso hacer el pasillo de campeón al Barcelona y llamó a sus jugadores para que lo acompañaran a hacer el pasillo. Mas sin embargo, Mbappé llamó igualmente a los jugadores, pero para que se fueran directamente al vestidor. ¿Y a quién terminaron haciéndole caso los jugadores? Al entrenador y a la principal autoridad en la cancha.
o a la estrella del equipo. Pues a la estrella del equipo. Xavi tenía nulo respeto por parte de sus jugadores. ¿Y ahora qué sigue para el Real Madrid? Tras la salida de Xavi Alonso, el puesto de entrenador ha sido tomado por Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid y hasta ahora entrenador de la cantera. Eso sí, su inicio no pudo ser peor. Ya fue eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, un equipo de segunda división en su primer partido. Aún así, hay madridistas que mantienen la esperanza. Muchos recuerdan la temporada 2015-16, cuando el Real Madrid despidió a Rafa Benítez y apostó por Zinedine Zidane, que también venía de la cantera, y terminó ganando la Champions esa temporada. Pero siendo realistas, pensar que Arbeloa va a repetir esa historia parece más un deseo que una posibilidad real. Los problemas van mucho más allá. El Real Madrid tiene problemas profundos. No solo el ego de los jugadores, no es solo el estilo de juego, no es solo el bajo rendimiento individual, es todo junto. El Madrid necesita hacer una autocrítica seria, si no quiere repetir otra temporada sin títulos. Tiene que hacer una crítica no solo a los jugadores, ni al cuerpo técnico, debe haber una crítica inclusive más alto, una crítica yo diría hacia la directiva. Pero para muchos el problema sigue siendo Mbappé. ¿Y qué sigue para Xavi Alonso? El fracaso en el Real Madrid no borra lo que Xavi hizo en el Bayer Leverkusen. Su prestigio sigue intacto para gran parte de Europa. Lo más probable es que reciba ofertas importantes y que la próxima temporada lo volvamos a ver dirigiendo en la élite del fútbol, quizás en un entorno más adecuado para su idea de juego. Nadie quita que la próxima temporada pueda estar dirigiendo a su otro equipo de sus amores, el Liverpool. Pero así está el caos en el Real Madrid hoy en día, un club lleno de talento pero sin rumbo claro, sin liderazgo firme y con más dudas que certezas. ¿O piensan que Arbeloa puede convertirse en el nuevo Zidane? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que el Real Madrid puede rescatar la temporada con algún título? ¿Y en qué equipo te gustaría ver a Xavi Alonso? Espero tu respuesta en comentarios. Y si te gustó el video, te invito a que te suscribas, es de forma 100% gratuita, y que le des like a este video. Muchas gracias por ver.